Esto ya hemos visto que va a ser igual b sub l cuando z valga 0. Bueno, b sub l y sub l cuando z valga 0. Y b sub i e y sub i cuando z valga menos l. Aquí en estas cuatro ecuaciones se pueden manipular algebraicamente, ¿ya? Con el fin de obtener expresiones matemáticas para las variables de entrada en función de las variables de salida o viceversa, ¿ya? Las primeras dos ecuaciones de estas dos ecuaciones, b sub l e y sub l, vamos a tener que, haciendo operaciones algebraicas, a sea igual a b sub l menos la constante b, y de esto podemos decir que i sub l sea igual a 1 sobre z sub 1 sobre la impedancia característica, y entre paréntesis b sub l menos la constante b y también menos la constante b, haciendo el reemplace de este valor a, ¿no?, de la constante a, mejor dicho. Y de esta expresión lo que vamos a despejar va a ser la constante b, que va a ser dado igual a 1 medio de b sub l menos i sub l por z sub 0, ¿ya? El voltaje en la carga menos la corriente en la carga multiplicada por la impedancia característica. Y retrocediendo a esta primera igualdad y reemplazando lo que es la constante b, vamos a decir que la constante a va a ser igual a 1 medio de, entre paréntesis, el voltaje en la carga más la corriente en la carga por la impedancia característica, ¿ya? Y vamos a concluir al final que b sub i va a ser igual a toda esta expresión, bueno, decía toda esta expresión, donde tenemos 1 medio por el voltaje en la carga más 1 medio de la corriente en la carga por la impedancia característica, todo esto multiplicada por la exponencial elevada a la constante de propagación por la longitud, y más, podríamos decir, va a ser igual a, bueno, más 1 medio por el b sub l menos 1 medio i sub l por z sub 0. Todo esto, este término, esta diferencia va a ser multiplicada por la exponencia a la menos la constante de propagación por la longitud, ¿no? Y esto vamos a poder concluir en la expresión 263, ¿no?, donde b sub i va a ser igual a b sub l, el voltaje en la carga, multiplicado por el coseno hiperbólico de la constante de propagación multiplicado por la longitud más la corriente i sub l por z sub 0 multiplicado por el seno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud. Y en la expresión de la corriente i sub i vamos a tener dado igual a toda esta expresión, donde va a ser igual a 1 sobre la impedancia característica multiplicado a este término de 1 medio por b sub l más 1 medio i sub l por z sub 0, esto multiplicada al Euler elevado a gamma por l menos 1 sobre z sub 0 por todo este término de 1 medio por b sub l menos 1 medio i sub l por z sub 0, esto multiplicada a Euler menos gamma por l, ¿no? Y esto lo que va a resultar va a ser una expresión 264, donde i sub i va a ser igual a 1 sobre z sub 0 a 1 sobre la impedancia característica multiplicado por el voltaje en la carga por el seno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud más i sub l, la corriente en la carga, por el coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud. De estas dos expresiones 263 y 264 pueden escribirse en su forma matricial de la siguiente manera, ¿no? Esta sería su forma matricial de esta expresión 263 y de la expresión 264, ¿ya? Lo que va a terminar en lo que es la expresión 264, ¿no?, donde ya es la misma expresión
nos forma una matriz B sub I igual a esto. Vamos a tener una matriz columna de voltaje y corriente por esta matriz, en este caso impedancia, ¿no? Aquí tenemos una impedancia característica y las funciones hiperbólicas cosenoidal y senoidal, ¿no? Y estas funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico y seno hiperbólico, están dadas por la constante propagación constante propagación por la longitud, ¿no? Multiplicada por una matriz columna de el voltaje en la carga por la corriente en la carga. ¿Ya? Bueno, desde luego la matriz de transmisión de la ecuación anterior podemos llegar a simplificar, ¿no? Esta expresión matricial podemos llegar a simplificar solo cuando decimos que alfa es igual a 0, que la atenuación es igual a 0. Esto va a resultar en esta expresión 266, que igual está en su forma matricial, donde acá bueno, tomamos o reemplazamos, tomamos en cuenta que la atenuación es igual a 0, ¿no? Y lo que va a resultar es simplemente, bueno, en la matriz de 2 por 2, haciendo esta consideración de que la atenuación valga 0, va a resultar en esto, ¿no? Esta matriz de 2 por 2, donde acá vamos a tener un coseno de beta por L, donde solo considera la constante de fase. Acá J, la parte imaginaria de la impedancia característica por el seno de la constante de fase por la longitud. Acá la variable imaginaria sobre la impedancia característica de seno por la constante de fase por la longitud. Y por último este término se repite, ¿no? Coseno por la constante de fase por la longitud. Ello sería todo con el punto 2.11, la matriz de transmisión.